Dios les bendiga, amado pueblo del Señor Dios Todopoderoso. Bienvenidos a un nuevo video de la instrucción de la palabra. En este punto muy importante hablaremos sobre el nombre que es sobre todo nombre sin el cual nadie puede ser salvo. Por eso nos lo fue revelado. Y desde la inmersión en el agua para perdón de nuestros pecados se debe de invocar. Aunque muchos digan que debe invocarse los títulos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios revela a quien Él quiere revelar. No debemos desesperarnos, no debemos hacer enemistades ni molestarnos, porque si al Señor le place nos hace entender, y si no le place cauteriza nuestro entendimiento. Pero uno debe de investigar, escudriñar, hablarlo en la intimidad con el Señor, hacer ayuno, hacer oración, rogarle al Señor que nos revele lo que Él quiera revelarnos, no lo que nosotros siempre pidamos nos es dado, porque Él conoce para qué y el porqué de las cosas. Con mansedumbre y humildad tocamos el corazón del Señor. Entonces muchas veces hay personas que quieren hacer mal uso del conocimiento y eso no le agrada al Señor, Él que lo discierne todo. Nos engañamos a nosotros mismos, a Él jamás. En este momento a mí me interesa mucho tocar el punto porque ha habido disensiones, enojos. Desde que fui nueva, empecé en el Evangelio, eso fue en California, en Estados Unidos. A mí se me hacía muy raro que hubiese discusiones por el nombre de Dios, cómo llamarlo, cuál era el correcto. Y todo el mundo cree estar en el correcto según su propia opinión. Pero lo que no entienden que muchas versiones bíblicas o traducciones están alteradas, están cambiadas. Lo mejor es ir al idioma original, ¿sí? Aunque no lo entendemos, pero las traducciones del hebreo, del arameo, son las más precisas, pues la palabra fue dada a su pueblo por el Señor. No a nosotros como latinos, no a los anglosajones como tal, sino que de su pueblo israelita. Desde allá viene todo el conocimiento, la raíz del Mesías, el Hijo de Dios, de las instrucciones de su palabra, los mandamientos. Es muy extenso y es muy apasionante tocar estos puntos, pero sin llegar a contender, porque al Señor no le gustan las contiendas. Bíblicamente es bueno tener 2, 3 versiones para ver si concuerdan. Yo tengo una referencia aquí de la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Muy interesante porque en las otras versiones han cambiado la traducción del nombre, lo han escondido. ¿Por qué? Porque pues no faltó quien metiera mano pachona para no darnos a conocer el nombre real del Señor. Mas sin embargo, si Él no considera necesario, no lo revela a ciertos siervos, siervas, hijos, hijas, porque sabe que le están adorando a Él. Saben que no es a ningún otro Dios, sino al Dios Todopoderoso. Así lo nombren Cristo, lo nombren Jesucristo, lo nombren Jesús, lo nombren Yeshua, lo nombren Jesus, dicen los gringos. Oh, Jesus. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que contender? Si tú sabes que estás orando al verdadero, no tienes por qué molestarte con la gente que no ha conocido el verdadero nombre, pero el Dios verdadero es solo uno. Y si tú lo has conocido con diversos nombres y el Señor no te lo ha querido revelar, ¿para qué entrar en contiendas, en disensiones? ¿Para qué sentirte menos o hacer sentir menos a otras personas o menospreciar si no conoces el nombre o porque conoces el nombre? Creo que eso no compete a nosotros, sino lleva las buenas nuevas de salvación, que ese es el Evangelio, lo que trajo el Hijo de Dios, Yeshua, el Mesías, el Santo Rey de Israel. Y voy a tocar este punto porque me parece muy importante. Yo cuando fui bautizada en California,
sumergida en el río Azusa, sobre mí se invocó el nombre Jesús, porque en aquel entonces yo creí al Jesús real, verdadero, Salvador, a su nombre que tenía que ser invocado sobre mí, porque es, por ejemplo, me sumergen en agua, en el nombre de Jesús. Allí se está nombrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, porque los tres son uno, con diferente manifestación en el principio, cuando se le presentó a Abraham, a Jacob, cuando luchó con su ángel. Es el Dios Padre, Dios Creador. No conocían al Mesías, no conocían al Espíritu Santo. Entonces, es el mismo Dios con esa manifestación como Padre. En el Nuevo Testamento y antes de que se relatara en el libro de los Hechos, era Jesús, era el Salvador, era el Mesías. No conocían el Espíritu Santo, no lo conocían hasta el libro de los Hechos, cuando siguieron las instrucciones y fueron al aposento alto. Allá 120 recibieron poder de lo alto, el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí fue la tercera manifestación. Primera como Padre, cuando nació a María y José, que son Miriam y Joseph en el nombre hebreo, los padres de Yeshua. Ahí se conoció al Mesías, pero los suyos lo rechazaron, no lo reconocieron, y al que lo reconoció es al pueblo que fue seguidor de él. Les contó las verdades, las buenas nuevas, que él era el que el pueblo esperaba, él era el que había de venir y llegó. ¿Sí? A los 30 años empezó su ministerio y a los 33 concluyó cuando le quitaron la vida, que él volvió a tomar, porque estaba escrito, se cumplió. Ahí les dejó instrucciones cuando él estuvo acá 40 días, después de que resucitó y ascendió al cielo, que se reunieran en el aposento alto. Le obedecieron y ahí quedó de manifiesto que se manifestó ampliamente como Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde estamos nosotros, en esta época del Espíritu Santo, que es el que va a partir con la iglesia. En el tiempo que Yeshua venga por su iglesia, se irá el Espíritu Santo a la tierra. Y cuidado con los habitantes que se queden. Pues bien, creo que ya amplié bastante, espero me entiendan. Aquí, en la Biblia Kadosh israelita mesiánica, dice Mateo 28, verso 19, versículo 19, dice así: por lo tanto, vayan a ser discípulos, talmidín, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión, el sumergimiento en agua, en mi nombre. Dice, aquí no nombra títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso lo inventó el Vaticano. En mi nombre, dejó dicho él. No como un mandamiento, sino como un mandato. Mandato, una orden que se tenía que cumplir. En Hechos 2:38, Pedro, uno de sus discípulos que entendió perfectamente, porque el Señor, creo yo, que suficientemente claro les dejó. Dijo Pedro, les respondió, vuélvanse de sus pecados, que es el Techubá. Regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh, el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 22:16 dice y ratifica, así que ahora, ¿qué estás esperando? Dice la pregunta. Levántate y sumérgete, levántate y bautízate, y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre, no los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué chiste así si cuando yo era bebé, sin pecado, me presentaron ante la Iglesia Católica para bautizarme. ¿De qué pecado me había de arrepentir yo si ni sabía nada?
Y ahí nunca se invocó ningún nombre, únicamente el agua que ponen en forma de cruz en la cabeza de la criatura. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál nombre, pues? No invocaron ningún nombre. Aparte, en la Biblia dice que tienes que ser sumergido en agua y te tienes que arrepentir de tus pecados. Un bebé ni habla, un bebé ni pecado tiene. Entonces, ¿cómo pues pasamos a creer? Si dudas tenemos con la Biblia, se mata esa duda. No entendemos la oración para qué es. Seguimos sin entender, insistámosle al Señor, jalémosle su túnica. Entonces, ¿de qué sirve? Pues decir, ayuno, oro, el Señor no me escucha. ¿Qué está pasando para que no te escuche? ¿Cómo estás orando? O ¿pretendes doblarle manita para que te revele? Claro que no, el Señor no necesita. Él siempre está atento a nuestras oraciones, pero con mansedumbre, con humildad, no queriendo hacer creer a la gente que nos conoce que tenemos un poder especial para que el Señor sí escuche nuestras oraciones. Él escucha a todo aquel que es manso, humilde, que se acerca con la intención de conocer. Ahora pues, esto ha causado mucha controversia. A mí me apasiona tocar el punto porque a mí se me fue revelado tal y cual lo estoy yo instruyendo ahorita, enseñando. Tome pues usted lo que le toque y lo que no le toque, déjelo pasar. Pero esto no es para crear controversia, al Señor no le agrada eso. Yo hago lo mejor de mí investigando, leyendo otras traducciones, orando, que el Señor sea el que obre poderosamente en cada persona. Es muy importante investigar, escudriñar la palabra, escudriñar qué dicen los historiadores, los tiempos, antes de que estuvo el Mesías aquí, después de que estuvo el Mesías aquí. Y ahorita el Espíritu Santo, que mucha gente lo relega, lo deja de lado, porque no ha entendido ni siquiera el poder tan grande que puede tener un siervo, una sierva a través del Espíritu Santo de Dios, el bautismo, el hablar en nuevas lenguas, lenguas angelicales que los demonios no entienden, son los misterios, y el que busca encuentra. Así que espero con esta breve instrucción quede un poco claro algún punto que haya tenido duda alguno de ustedes que estén escuchando. Y de no ser así, felicidades. Es usted una persona que se compromete con el Señor, pregunta a Él, se somete al ayuno, a la oración, y usted es sencillo, es manso y le agrada al Señor, por eso le revela. Continúe haciendo lo que hasta ahora usted hace bien, y lo que usted considere que está mal, deséchelo. Que el Señor está atento para ayudarnos a seguir creciendo espiritualmente, como mentalmente, como seres humanos, fallos, pecadores, pero que el Señor siempre tiene a bien mostrar, revelar, porque Él quiere eso, gente comprometida con Él, gente que enseñe verdad, gente que no discuta, gente que sean mansos, humildes, como Yeshua enseñó en su palabra. Hasta aquí la breve instrucción. Espero les ayude, espero que el Señor provea lo que en sus casas necesiten, lo que en su vida necesiten. Hay enfermos, úngale con aceite, oren creyendo que el Señor les sana. Siga adelante, le animo a que continúe buscando el rostro del Señor, que a Él le agrada. Él está atento a las oraciones de su santo pueblo, de sus benditos del Señor. Adelante, hermanos, hermanas, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Hasta pronto, shalom.